Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más en esta edición de su programa, lo que es Creactitud, Red de Apoyo Psicológico. Estamos muy contentos porque tenemos nuevamente a alguien invitada especial. Ella es Itzel, psicóloga. Y pues bueno, hoy traemos un tema que nos viene a aportar Itzel, que es jugando terapia. Itzel, bienvenida. ¿Cómo dices? A ver, vamos a traer a la mesa este tema. ¿Cómo surgió aquello? ¿Qué pasó con esto? Pues mira, en mi experiencia educativa, pues empecé a tener acercamientos pues con la terapia de juego, con los niños, con los padres. Y entonces pues este acercamiento te permite darte cuenta que pues la terapia no tiene que ser tan rígida, no tienes que ser tan errado, porque pues, aparte vas a trabajar con niños, ¿no? Y el niño es por lo mismo activo, introvertido, extrovertido, y entonces tú tienes que sacar todo lo que tienes dentro de ti para decir, tengo que trabajar con él. Entonces, pues te das cuenta que tienes un modelo terapéutico y las teorías nos van a decir, haz esto, haz el otro, esto pasa por esto pasa por aquello, y te lo explican perfectamente y dices, ay, sí, gracias, ya sé por qué el niño tiene esto, pero ahora, ¿qué teoría te dice, a ver, haz esto con el niño, ¿no? O juega de esta manera con el niño y te va a salir, ¿no? Pues no tenemos recetas de cocina. Entonces, pues sí, tenemos nuestros modelos bellos, pero tenemos que ir jugando con ellos, trabajando con ellos, modelos, modificarlos, y a partir de ello, pues ir integrando todas esas actividades con el niño, pues con sus papás, con los familiares que nos llegan a terapia. Y pues por eso es el objetivo, ¿no? Jugar con la terapia, pues para poder resolver este conflicto. ¿Y cómo, o sea, pero dentro del concepto jugando, o sea, que me imagino que pues todo tipo de juego implica ciertas reglas, ciertos límites? ¿Cómo los papás perciben este concepto de pues, a ver, ¿cómo que vas a jugar con mi hijo? O sea, ¿qué onda con esa parte? Pues al principio es también, algunos lo van a entender pues muy sencillamente, pero otros va a ser un choque de decir, ay, sí, voy a pagarte, te voy a llevar a mi hijo para que juegue y yo quiero que cambie, ¿no? Porque mi objetivo es traértelo al psicólogo para que cambie. Entonces, pues es también involucrar al papá en el juego, ¿no? Y entonces saber decirle al papá, vamos a jugar, usted, yo y el niño, usted y el niño, y desde ahí es un shock muy fuerte porque el adulto a veces es decir, ¿y cómo voy a jugar yo? Entonces, desde ahí empiezas a ver si el papá juega con el niño, cómo es esa relación. No tiene que decírtelo, en el juego lo ves, ¿no? Si el papá sabe agarrar el juguete, si sabe para qué sirve ese juguete, o de repente vienen con estos recuerdos de, yo llegué a jugar con esto en mi infancia, pero en la vida volví a utilizarlo, ¿no? Porque ya no juego. Entonces, es un cambio, es un shock para ellos. Sin embargo, también el permitirles que ellos se vayan adaptando a un juego es lo que les permite este cambio para apoyar al niño. Porque se dan cuenta que el niño está creciendo y tiene cambios que son difíciles porque no lo sabe hacer. Y entonces cuando yo pongo al papá a hacer una actividad que le es difícil, empieza a tener esta idea de, pues mi hijo por eso pasa por esto. Y entonces empezamos a tener este desarrollo de permitirle al niño ir cambiando, modificando sus conductas, tener este desarrollo, y el juego nos empieza a ayudar a eso. En el juego nos va a permitir conocer características de la persona, ¿no? Estas características de cómo se involucra con el otro, de la dinámica familiar, si el papá tiene interacción con el hijo, si no, o esta dinámica si existe una parte tercera, la mamá, el papá, el hijo, los hermanos. Entonces los roles que cada uno está teniendo en la familia, pues a partir del juego los podemos ir observando, porque el papá de repente puede llegar y decirle, a ver, vamos a jugar a esto, o les ponemos títeres, les ponemos cubitos, y no, dice, no, mejor los cubos, no, mejor esto, o les ponemos a hacer con las marionetas que nos hagan una historia, y no, la historia de esto, no, la historia del otro, y el niño, no, yo quiero hacer una historia de esto. Entonces te das cuenta de quién es el que funge el rol en qué, quién guía qué, quién le hace caso a quién. Si hay hermanitos, bueno, a ver cuál es el hermano conflictuante, si hay conflicto, si no hay conflicto. Entonces, a partir de todo esto, pues nos podemos apoyar en hacer, pues, no necesito preguntarle al papá, ¿cómo es la relación en la casa? Porque el papá me va a decir que bien, ¿no? El papá me va a dar una buena imagen. Entonces, a partir de ello podemos hacer en verdad una estructura muy bonita donde vas a conocer y vas a decir, bueno, ya, tengo aquí identificado esto, y a partir de ello trabajar, sin también atacar al papá y decir, pues yo me di cuenta que está ocurriendo esto, ¿no? Y el papá te va a permitir trabajar también con su hijo.
¿Cuáles han sido, supongamos que ya creo que te ha tocado como algunas experiencias, ¿cuál crees que fue una que de alguna forma trascendió para ti o que fue un reto para ti esta cuestión de lo que implicó la dinámica? ¿Tendrás como una situación? Pues yo creo que un caso que tuve fue de una pequeñita. La niña tiene 5 años actualmente, entonces sus papás están en proceso de divorcio y pues con el que tenía el interés del apoyo terapéutico era el padre, no la madre. Ahí también pues personalmente tuve un shock porque siempre esperas que la mamá sea la que tenga más interés en ver en sus hijos. Y en ese caso, pues no, la mamá no estaba tan involucrada en este tema. La mamá decía, no, pues mi hija está bien, pero tenía varios detallitos que pues el divorcio le estaban afectando a la pequeña. Entonces, trabajar con la niña fue un poco complicado porque pues en casa del papá estaba así el apoyo al 100 y en casa de la mamá era así de, pues qué bueno que vas al psicólogo, pero aquí pues seguimos, mientras mi dinámica y mi estabilidad no se mueva, yo como mamá pues no apoyo, ¿no? Entonces, creo que fue un poco complicado, pero pues gracias a que el papá estaba ahí súper comprometido, pues a partir de ello nos amarramos como con todo lo que pudimos para trabajar con la pequeñita. Y pues la base de todo esto es que a veces cuando una persona empieza a cambiar, pues obliga a los demás a cambiar, ¿no? Entonces, en casa de la mamá esto obligó a que pues tuvieran que haber esos pequeños cambios, ¿no? La mamá como que a veces eran un poco sutiles y no se daba cuenta, pero hubo veces en las que ya la mamá era quien la llevaba a la terapia, no el papá. Ahí fue cuando dije, ya, la tenemos de nuestro lado. Exactamente, porque, o sea, como bien lo dice, o sea, se va presentando como estos cambios y al final de cuentas no es de que ella no tenga el tiempo o no quiera, sino hay ciertas resistencias y a lo mejor ahí me gustaría preguntarte desde esta experiencia que nos compartes, ¿qué onda con las resistencias? ¿Cómo se trabajan? ¿O qué estrategias hacer para convencer o no sé? Pues a veces las resistencias hay que evaluarlas poco a poquito, ¿no? Irlas desmenuzando para ver, pues en verdad, por qué se da la resistencia. Porque a primera imagen podemos creer que esta resistencia viene, pues a lo mejor porque van a juzgarla como mamá, ¿no? Porque esa era mi primera imagen, vale. Que ella creía que, pues yo, al ser también una terapeuta mujer, pues podría juzgarla. Entonces, pues con el paso del tiempo, más que nada la resistencia era a que su mamá de ella viera que no era buena mamá. Quería darle una buena imagen de mamá a su mamá de ella, ¿no? Porque en el proceso tuvimos esas charlas. Entonces, pues eso es lo de las resistencias, ¿no? En verdad encontrar el origen, porque, pues a primera imagen yo puedo decir, bueno, a lo mejor esta resistencia es por esto, pero hasta que no encontré, pues por qué la mamá en verdad le daba miedo a asistir, y hasta que la niña también empezó a comprender, ¿no? Empezó a identificar emociones, expresarlas de manera adecuada, disminuyeron sus berrinches, entonces la mamá creo que fue lo que hizo que pues nos diera una parte positiva, porque dijo, mi hija ya no está peleando conmigo, mi hija ya no me hace berrinche, entonces dijo, entonces creo que esto está siendo bueno para ella, ¿no? Porque pues yo con la mamá hasta ese momento no habíamos tenido vínculo, entonces cuando le dije en una de las veces que la llevó, ya la saludaba, ya le decía, buenos días, ya charlaba un poquito más la señora, pues le dije, pues el día que usted guste, la invitamos para que pues pueda trabajar junto con la niña. Y la señora aceptó en una de esas, dijo, mire, tengo tal día libre, puedo venir y quedarme. Y yo dije, ya, de aquí. Me cayó, que era lo que buscábamos. Entonces ahí fue donde, pues ya trabajando con la señora, pues se expresó, ¿no? De decir, pues sí, mi mamá fue una buena madre para mí y me da miedo que mi mamá vea que yo no soy buena madre para mi hija, ¿no? Entonces, pues ahí encontramos esas pequeñas resistencias, pero yo creo que las resistencias siempre hay que encontrar el origen, ¿no? Porque la primera pantalla pues va a ser una y de verdad hay que decir, a ver, pero el papá va a traer sus cosas, que obviamente pues ya tendremos que mandarlo a él para que las trabaje, pero pues hay que buscar qué de eso, pues hay que modificarlo un poquito para apoyar al niño, que pues es la parte importante de la terapia. Okay. Y de acuerdo o sea, al que dices, y lo que te entiendo, o sea, aplicamos como una dinámica, ¿no? Esta dinámica te permite como conocer por dónde se está generando como la situación o la problemática, de ahí viene como la propuesta, ¿no?
¿Cuántos números de sesiones? ¿A partir de qué? Porque a lo mejor me pongo en el lugar como papás y es como de, a ver, pues ya cómo va a ser, ¿no? Algunos te dicen, pues a ver, ya que sean 4 y ya lo mejor, ¿no? Literalmente como si fuera nada más carro a mantenimiento y que ya quede. ¿Cómo se trabaja esas propuestas? Pues a veces poner un límite de sesiones es pues complicado, dependiendo también del caso pues con el que vayamos a trabajar, ¿no? Aproximadamente tenemos un promedio de 4 meses que serían 16 sesiones, en el cual ese es más o menos mi promedio de lo que yo he obtenido, en el cual se puede trabajar con el niño, evaluar dinámica familiar, conocer al niño y empezar intervención. Entonces, en ese tiempo es en el que uno podría empezar a tener situaciones. Obviamente se evaluaría pues la situación económica de los papás y que para ellos tampoco sea complicado, ¿no? Porque pues el objetivo es que terminen el proceso, ¿no? Que lleguen 2, 3 terapias y decir, no, pues ya no puedo, ¿no? Entonces desde el principio se charla con ellos, se manejan estas cosas, se contemplan los tiempos, los honorarios para saber pues que todo esté equilibrado y decirle, bueno, este es un promedio que tendríamos y si se llegara a alargar con el objetivo de mejorar el trabajo del niño, pues se realizaría. La ventaja de trabajar con niños es que cuando ellos se dan cuenta que ya no necesitan la terapia, que ya pueden empezar a resolver conflictos, el mismo niño te lo dice, ¿no? Así de, te empiezan a decir, pues como que ya va siendo tiempo de que pues ya no venga, ¿no? O, pues sí me gusta venir a jugar contigo, pero pues como que ya quisiera jugar con alguien más, ¿no? Entonces, el mismo niño se da cuenta que ir a terapia le favorece, sí, pero ya no le está ayudando a resolver un conflicto que tiene, porque aprende que ir a terapia es para resolver algo que él tiene, ¿no? Conocerse. Y cuando el niño sabe, son espontáneos, ¿no? No tienen ellos filtros como los adultos que a ver cómo le cuento. No, te lo dicen. Entonces, esa es una ventaja de trabajar con niños. ¿Qué tanto estas palabras del niño que te estén compartiendo pueden ser influenciadas por los padres de que pues ya no son palabras de él, de que ya no lo necesitábamos o ya para qué venimos? ¿Cómo podrías como encontrar la necesidad? Oye, pues esta es experiencia, ¿no? Pero ¿cómo podrías detectar cuando son palabras realmente sinceras desde su manera ya de ver las cosas a que ya vengan con palabras influenciadas por terceros? Pues indagamos, no sé, cuando el niño te dice, pues yo creo que ya no, que no sé qué, pues empiezas a preguntar, bueno, ¿por qué comentas esto? ¿Qué es lo que te hizo a ti pensar esto? ¿No? Entonces, sí. El niño, en verdad, esta parte de que el niño es tan espontáneo te favorece muchísimo. Y más cuando ya aprendió cómo es la dinámica. Sabe que en terapia, pues ni yo lo voy a juzgar a él, ni va a haber un regaño, ni nada. Entonces, él te lo va a decir, ¿no? Va a tener esa confianza de expresar y decirle, sí, me pasó esto por esto, o yo pienso esto por esto. O a veces es decir, pues yo creo que ya puedo resolver lo que me pasa por mí misma. ¿Qué tipo de casos son los que se trabajan para este tipo de terapia? Pues en la terapia de juego puedes manejar muchos casos, ¿no? Yo creo que el objetivo más que nada es que tú como terapeuta conozcas lo que eres capaz de realizar. Porque las limitaciones que pues cada persona vamos a tener pues son importantes para dar un trabajo de calidad, ¿no? No es lo mismo un niño que va a tener un trastorno severo que vamos a necesitar el trabajo con algún especialista a un trabajo que podemos hacer desde nosotros con nuestras capacidades y conocimientos. Entonces podríamos trabajar con niños que tienen problemas a lo mejor escolares, estos niños que llegan y te dicen es que no se quiere sentar en el salón, es que no me quiere hacer caso. Los famosos berrinches que tenemos en casa, ¿no? Entonces, no, de los niños. También se puede trabajar lo de los papás, pero bueno, ya los mandamos con su especialista a ellos. Pues problemas educativos que puede enseñarse como de aprendizaje, que dicen, bueno, yo veo que a lo mejor no está aprendiendo de la manera adecuada, hacer evaluaciones, identificar qué es lo que está ocurriendo con estos pequeños. La cuestión de manejar trastornos, desde mi postura más personal, sí me enfocaría a buscar un especialista, el cual identificara si sí es el trastorno o no, porque a veces tenemos los casos escolares en los que la maestra dice, tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Entonces, o el oposicionista, ¿no? Entonces, parte de esto es, obviamente, hacer entrevistas, conocer los casos y decir, a ver, sí lo puede tener, cuando ya ves que sí tiene características,
Pero cuando no, explicar a los papás, a ver, vamos a evaluar, vamos a conocer al niño, vamos a conocer cómo se integra con ustedes, si esto solo es en la escuela, si es en su casa, si es con los amiguitos, con la familia, qué está pasando en realidad, ¿no? Yo no puedo llegar a decirle, en la primera entrevista le voy a decir si el niño tiene TDA o no, si tiene... Entonces, se puede trabajar con estos niños y con los niños que pues vienen de la escuela que dicen tienen algún trastorno, pues yo especificaría primero que evaluáramos y a identificar si lo tiene, si no lo tiene, pues podríamos trabajar con ellos sin ningún problema. Órale, o sea, eso creo que te permite como conocer de alguna forma cuál es como la situación, el contexto que los ayuda. ¿Cómo influye la familia? ¿Cómo influye esta cuestión en el desarrollo de ellos? O sea, ¿qué tanto son responsables? ¿Qué tanto no? Pues la familia siempre va a ser pues como la base, ¿no? Porque niños menores de 12 años van a seguir guiados por estructura familiar, ¿no? Lo que la figura de autoridad dice en la casa o la figura que pues dice las reglas para los niños, ¿no? Mamá, papá o a lo mejor una abuelita, un tío. Entonces va a ser la base, por eso en la terapia de juego los integramos, ¿no? Porque si yo solo trabajo con el niño, no me va a servir de nada. Claro. Entonces tengo que integrar a los papás o a las figuras que están con el niño principalmente en su desarrollo para poder decir, bueno, a ver, veo que esto está ocurriendo en casa. No voy a llegar y le voy a decir, a ver, señor, usted tiene este problema, usted tiene este problema. No. Sin embargo, vamos a identificar qué se está ocurriendo y a partir del juego, de las interacciones, pues ir modificando un poco, ¿no? Como irles disfrazando un poquito que vamos a ir cambiando esas cuestiones y entonces se van cambiando, ¿no? En esta integración familiar porque es la base, ¿no? El niño sin la familia pues no tendría como este desarrollo adecuado y si no tiene un desarrollo adecuado pues es influenciado por la base familiar. Exactamente. Oye, y en esto, Itzel, o sea, con este cambio, con esta adaptación, que están como más en casa, ¿cómo aplica este tipo de intervención? O sea, ¿es igual? ¿Cambia? ¿Qué se hace? La ventaja de la actualidad, podemos llamarlo una ventaja, es que los vínculos familiares pues se desarrollaron un poquito más, ¿no? La pandemia por ahí podrían señalar que pues agudizó los problemas que ya existían, ¿no? Es que de repente el niño tiene esto, no, ese conflicto el niño ya lo tenía, pero el papá se empezó a dar cuenta pues porque ya está más tiempo con su hijo, ¿no? Entonces, podemos llamar que es un beneficio, porque en verdad los papás se están dando cuenta de quién es el niño, qué tiene, si tiene algún conflicto, qué características está teniendo mi hijo, ¿no? Y a partir de eso, pues nos favorece, porque cuando llegas a entrevista con un papá que ya tuvo este vínculo, te lo va a escribir más fácilmente, a comparación de que antes llegabas y le dices al papá, bueno, ¿cuál es el conflicto que hay con el niño? Pues la maestra dice que tiene esto. ¿Y en casa se da? No, pues en casa nunca hace eso, ¿no? Y entonces de repente ves en el juego que el niño hace esto en donde sea, ¿no? Y entonces eso favorece en cierta parte que el papá está conociendo a su hijo. Y pues nos da más ventaja porque hay más información para trabajar, pues no alargar tanto el proceso y empezar a trabajar desde antes con el niño. O sea, por un lado benefició, por otro lado, bueno, desafortunadamente como que pues no, o sea, hubo ciertas pérdidas en ese aspecto, pero justamente, o sea, te ayuda también a tener como, pues para ellos como padres, darse cuenta realmente con quién están viviendo, ¿no? Cómo son sus hijos. Cómo tú también al trabajar, me imagino, y triangular como esta información con los docentes, cómo es ese trabajo con ellos, o sea, porque también así como los padres dicen, pues es que es él, o es la maestra dice, pues es que es de los hijos, cómo se trabaja con ellos también, con la palanca docente. Pues el trabajo con los docentes tiene que ir vinculado mucho con los papás, ¿no? Porque dependiendo de la institución en donde esté el niño, pues es donde te van a dar el acceso o la libertad de poderte acercar a ellos. En los casos en los que sí el papá pues tiene buena comunicación y te permiten el acceso, charlar y todo, pues te facilita muchísimo, porque si el conflicto viene demandado por la escuela o por la docente, pues empiezas a conocer para ella qué es lo que está ocurriendo con el niño. Y entonces es un área en el que directamente estás en el conflicto. No es lo mismo que llegue la mamá y te diga, bueno, es que la maestra dice que tiene esto y que por eso lo lleva al psicólogo, pero la maestra no tiene la disponibilidad de charlar con uno para
decirme, bueno, pues sí, está pasando esto en clase y pasa por esto, o pasa con estos compañeritos, o solo pasa con esta maestra. Entonces, cuando no sabemos eso, pues sí tenemos como una imagen un poco más alejada de en verdad qué está ocurriendo con el niño. No digo que es imposible identificarla, digo, la ventaja del niño que en el juego te va a hacer el role-playing de lo que hace en la escuela, porque ellos se expresan, ¿no? Yo me comporto de esta manera y no lo digo, pero lo juego, ¿no? A veces sí son niños un poco agresivos y juegan de manera agresiva. A veces son niños que a lo mejor son muy callados, no quieren platicar con nadie y lo expresan, ¿no? Es el niño a lo mejor que dibuja o que no quiere jugar porque sabe que tiene que jugar con el terapeuta y dice, no, mejor agarro mis pinturas y yo mi hojita y me pongo a dibujar. Y entonces de repente los hitos del desarrollo te empiezan a decir, no, pues este niño no está bien, ¿no? O sea, este proceso no tendría que ser a su edad. Y pues si no tienes el acceso a la escuela, bueno, esto te lo permitiría verlo, pero pues si lo tienes te favorecería muchísimo. ¿Cuál es el método de juego que más te gusta a ti o que más te llama la atención? ¿Cuál es? Pues la verdad me gusta tener un juego libre con los niños porque eso le permite a él expresar en verdad de manera abierta qué es lo que siente, qué es lo que pasa. Si no empieza a ver la terapia como ir a juego, digo ir a la escuela, no de tengo estas reglas, solo puedo jugar lo que la terapeuta me dice, solo puedo agarrar estos. Y entonces que yo le deje el espacio al niño y le diga, a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Órale, oye, ¿por qué no nos dicen así? Todo, ¿verdad? ¿Qué quieres trabajar? Pues sí, te enriquece, ¿no? Te enriquecen porque a veces te toca niños que una semana quieren unos juguetes, otros otra, y de repente regresan a unos y juegan distinto. Órale. Eso es donde empiezas a ver, y dices, a ver, este niño que sí se adaptaba, que sí comunicaba, que sí me expresaba, hoy ese juego que ya habíamos tenido no lo está haciendo. O sea, perdón que te interrumpa, Itzel, por lo que me estás diciendo, o sea, cada juego o cada juguete tiene un objetivo específico para trabajar algo y de acuerdo a la secuencia que vas teniendo, o sea, si regresa es como, pues, ¿por qué nuevamente llego a eso? O sea, espero explicarlo bien, pero mi mente sí lo explicó muy bien, sí. Pero ahorita mis palabras... No. Está bien. Tenemos objetivos terapéuticos en la terapia de juego, ¿no? Estos objetivos pues los tenemos que ir identificando conforme vamos teniendo el proceso. La base es conectar con el niño, ¿no? Eso es mi objetivo. Ya que yo pueda conectar con él, pues cómo me está comunicando. Si su comunicación, hay niños muy verbales que te lo dicen así, ¿no? No tiene filtros y te lo va a decir. Hay niños que te expresan más pues en el juego, en las acciones, en dibujitos. Entonces, hay niños que se les da, por ejemplo, tienes que manejar reglas, obviamente, porque van a tener todos los juguetes y decirle, ok, todos los juguetes que tomemos, al final de la sesión los tenemos que regresar a su lugar, pues porque es nuestro material en el que tú y yo vamos a estar trabajando. Un niño que no te quiere seguir esa regla, porque es tu regla base del espacio, no hacernos daño entre nosotros ni a nuestro material y arreglarlo. Son las reglas bases que vamos a utilizar o que yo utilizo en mi espacio. Entonces, si el niño desde ahí no te quiere hacer caso, pues ya nos está dando indicadores de que algo está ocurriendo, ¿no? Total. Pero posteriormente el niño se va ajustando, ¿no? Y empieza a guardar los juguetes. De repente no quiere ya agarrar tantos porque dice, al final los tengo que volver a acomodar y mejor nada más agarro unos cuantos y juego con estos, los regreso y agarro otros. Y de repente regresa a no querer arreglarlos. Ya habíamos tenido este avance. Entonces esto de que regresa ciertas conductas que ya habíamos mejorado es algo que nos está diciendo qué está pasando otra vez. ¿Qué está ocurriendo con el niño? O a lo mejor hoy tuvo algo, hoy le pasó algo que nos está diciendo en esto. No nos lo quiere decir, pero el niño me lo está expresando. Y bueno, o sea, a lo mejor no tengo el contexto, pero ¿qué puede suceder? O sea, que cuando algo regresa, ¿qué está pasando? Se le expresa verbalmente al niño, mira, yo observo, yo aprecio que esto está ocurriendo y tú ya lo hacías de otra manera. Y a mí me preocupa que esto para ti te haga sentir mal. ¿Crees que podemos hablar al respecto? Y si el niño te dice que sí, te lo va a decir, ¿no? Cuando no quiere hablar, te va a decir, no tengo nada, ¿no? O sí, estoy bien, ¿no? Muy adolescente de su parte, pero después lo van expresando, porque
tú decirle, ¿me preocupas? Ya no le estás diciendo como su papá regañándolo de, guarda esos juguetes, no dejes tu... No, la palabra me preocupas, el niño está entendiendo que en verdad te estás preocupando por él. No es de decir, no, pues si lo quieres guardar está bien, si no lo guardas te voy a regañar, no. Él sabe que yo solo estoy interesada en él, ¿no? No le estoy diciendo, no guardaste los juguetes, no los acomodaste, no. O sea, yo dejo eso que está haciendo de lado. Estoy viendo la acción, lo que él tiene, lo que él me está expresando. Y entonces él se da cuenta que no le voy a decir nada sobre los juguetes, sino que yo veo que él está mal. Wow. Oye, pues eso está genial, ¿no? La verdad es que esperemos que todos los papás estén anotando en este momento de tengo que decir esto, tengo que decir aquello, tengo que decir tal, porque justamente, ¿qué impide? Me surge esa pregunta, ¿qué impide o qué limita que un padre o cualquier persona que esté a su cargo no se dé cuenta de lo que está transmitiendo, lo que dice o del mensaje que me está diciendo mi hijo? Yo creo que a veces la limitante más grande es las actividades fuera de casa que tenemos, ¿no? Y que no logramos comprender que yo llegando a la puerta de mi casa me quito la mochila del trabajo, me quito la mochila de todo lo que tengo que ir afuera de mi casa y mi casa es un cuadrito aparte donde me tengo que involucrar solo en lo que pasa en mi casa. Creo que ese es el conflicto un poco más grande que tenemos, ¿no? Yo entiendo, y mamá y papá y la figura afectiva del niño que sea, tenemos muchas cosas que preocuparnos, que gastos que pagar, tenemos que sacar dinero, tenemos que pagar deudas, lo que sea. Entonces, yo creo que es importante, sí, pero de la puerta de la casa para adentro tendríamos que dejar eso un poquito de lado. El problema no se va a ir, ahí se va a quedar. Si lo hacemos 10 minutos de lado, el problema no se nos va a quitar, no vamos a dejar de tener deudas, no vamos a tener que dejar de pagar cosas. Claro. Pero sí me va a permitir ver desde otro lado lo que está ocurriendo en mi casa, ¿no? Porque yo vengo enojada del trabajo y mi hijo tiene un relajo de juguetes. Entonces lo que llego es desquito eso que ya traigo, ¿no? Traigo una carga de emociones que ¿quién es el más vulnerable? El niño no me va a contestar, mi hijo me va a tener respeto, mi hijo, ¿qué me va a poder decir? No me va a correr del trabajo, no me va a poder hacer nada, entonces pues expreso mi emoción con el más vulnerable, que es él. Yo sé que el papá no lo va a hacer de esa manera o no lo hace intencionalmente, pero es una manera de sacar sus emociones. Incorrectamente, pues sí que hay que trabajar la expresión adecuada de emociones, pero yo creo que ese es el problema más grande, que no sabemos diferenciar un poco entre lo que yo tengo afuera de casa a lo que tengo solo en mi casa. Sí, porque a lo mejor me pongo en el lugar del niño, que pues durante todo el día me estoy esperando para que llegue mi papá para poder jugar, supongamos, ¿no? Y riego mis juguetes para que ahorita llegue y me diga, venga, vamos a jugar, y lo primero que me dices, no manches, ¿qué onda con tu reguero? ¿Qué estás haciendo? Y pues lo de ellos salen sus cuestiones personales o laborales con esta situación, y pues eso puede dificultar, ¿no? Esta comunicación entre ellos. Sí, porque a veces justamente eso que hablas de la comunicación, el niño va aprendiendo a cómo comunicarse desde esa perspectiva, ¿no? Mi papá me está diciendo cómo me tengo que comunicar porque, ok, ya me gritó, ya me regañó y se va otra vez a sentar a la mesa a trabajar, ¿no? O se va a su cuarto a descansar porque viene muy cansado. Me está enseñando que yo solo cuando tengo mi reguero, él se va a comunicar conmigo. Y entonces todos los días llego y le voy a dejar mi reguero porque él se va a comunicar conmigo de esa manera. La comunicación, ¿verdad? Es una base que podemos tener pues dos aspectos contradictorios, tanto esta parte en la que yo veo que si yo hago esta conducta me van a castigar o voy a obtener una respuesta negativa que me va a hacer sentir mal. ¿Qué hago? Le evito, ¿no? Entonces empiezo a evitar eso para todas mis áreas, porque si mi figura afectiva, que es lo más importante para mí, me está respondiendo de esa manera, en mi cabeza voy a decir, ¿y qué voy a esperar de las demás personas? Claro. Entonces, esta parte de la aversión a no comunicarme de la manera adecuada es en verdad base de que yo como papá llegue y te diga las palabras correctas y responda de la manera correcta. Porque también decirle al hijo, no sé, no te puedo responder esto, es súper importante porque tú como hijo vas a aprender en posteriores acciones, decir, pues no lo sé, déjame investigarlo, ¿no? Y charlamos al respecto, ¿no? O vamos a investigarlo juntos, ¿no? Por ejemplo, los papás cuando, yo sé que es un tema un poco random todavía hablar de sexualidad con los hijos, ¿no? Pero
cuando empezamos a hablar de esos temas y los papás se sonrojan y se ríen y carcajadas y todo, ¿no? Es un tema pues ahí medio difícil todavía para muchos papás. Sin embargo, yo lo que les digo es respóndele al niño lo que te pregunta hasta donde te pregunta. Y la mejor respuesta es con otra pregunta. Si ya que te dice, a ver, ¿qué es el sexo? ¿Dónde escuchaste eso? Y sabes hasta dónde el niño va a comprender su concepto de sexo, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que esté. Porque si yo como papá llego y le doy todo mi choro y ya le expliqué todo y el niño se va a quedar con una cara de, y bueno, ¿para qué me dijiste eso, no? Si yo lo escuché desde otro lado, ¿no? O a lo mejor lo escuché en un comentario, en un video, lo que sea, y entonces el niño ya aprendió más de lo que debía para su etapa. A tu hijo, la mejor respuesta es con otra pregunta. Si mi hijo llega y me pregunta algo, un tema que a lo mejor yo sé que es difícil, pues tengo que llegar y decirle, a ver, ¿en dónde escuchaste eso? ¿De dónde conoces eso? ¿Por qué me estás preguntando esto? Y si el niño te empieza a decir, pues no sé, alguna expresión negativa porque no le quiero responder, sí te voy a responder, pero antes necesito saber, pues, qué es lo que tú estás conociendo acerca de esto. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto. Yo le digo, del tema que sea, le puedo dar la explicación gigantísima al niño y a lo mejor ni me va a entender muchísimas de las cosas que le digo. Entonces tengo que entender desde dónde él me pregunta para poder responder hasta donde yo sé que el niño necesita saber. O sea, entonces es poder darnos la oportunidad y el tiempo de poder escuchar cuál es ese mensaje, de dónde viene ese mensaje antes de emitir ese juicio inmediatamente de ¿por qué estás diciendo eso? ¿No? Y a lo mejor estás preguntando, pero el volumen, el tono, el momento no puede ser adecuado. ¿Qué opinas tú en esta parte? Y si quieres también lo podemos adentrar un poco más después. Que mencionaste los berrinches, o sea, un berrinche que expresa en esa situación. Pues tenemos varias áreas, ¿no? Los berrinches son muy amplios. También podemos hablar, la base yo creo son límites, ¿no? Un berrinche en la mayor parte de los niños te habla de qué límite estoy poniendo yo como papá a mi hijo, ¿no? Porque normalmente o la mayor parte de los niños que te hacen es berrinche porque no le estás dando lo que él quiere, ¿no? Okay. Entonces, si no se hace lo que el niño quiere, pues te hago el berrinche, ¿no? Por ahí podemos decir, le estoy dando mucho de lo bueno, ¿no? Porque yo sé que mi hijo tiene necesidades y las estoy cubriendo, pero darle de más, le estoy enseñando que cuando él quiera yo le tengo que responder esas necesidades. Obviamente tenemos una cuestión social en la que si el niño me hace el berrinche en la calle, ya para ti, nos están viendo, ¿no? Y entonces el papá busca la manera que sea para que el niño no haga berrinche. Ya, te compro tu chocolate, pero ya párate, no me hagas berrinche, ¿no? Entonces... señor, lléveselo. Sí, y viene pasando. Si sigue llorando, te va a llevar el señor, ¿no? ¿Por qué? Porque viene esta pena social, ¿no? Pero yo como papá también tengo que entender que si cumplo esa vez, la siguiente vez que me vuelva a hacer berrinche, le voy a tener que cumplir porque los berrinches se van magnificando, ¿no? Y cada vez el berrinche va a ser peor porque si yo sé que me tiro en la calle, a mitad de la calle y mi mamá me va a comprar lo que yo quiero. Entonces a la otra me voy a volver a tirar y voy a patalear. El niño no tiene ni una lágrima en sus ojos. ¿Y no tiene nada que ver con las parejas después esto? De voy a hacer otro tema. Por supuesto que sí, ¿no? Voy aprendiendo a cómo conseguir lo que quiero porque cuando yo papá no pongo un límite sobre este tipo de berrinches, cuando es porque yo no estoy poniendo límites, lo generalizo, ¿no? Porque no duro tanto en mis trabajos cuando mi jefe me está exigiendo que tengo que hacer ciertas cosas porque no estoy logrando lo que yo quiero, pues me voy, ¿no? Ahí está mi berrinche de adulto, ¿no? Porque si mi novia no llega a tal hora o mi novio se va con sus amigos y yo no quiero que se vaya, pues le hago el berrinche y lo termino. Entonces, todo lo vamos generalizando a etapas posteriores. ¿Cuáles crees que sean las características que, pues, de alguna forma debe tener un terapeuta o un psicólogo en el aspecto de la terapia de juego? ¿Qué herramientas debe de contar para poder, pues, trabajar todo este tipo de situaciones? Pues mira, una característica personal es soportar la ambigüedad. Yo creo que es la característica más grande que tenemos que tener porque no vamos a saber con qué va a llegar el niño, ¿no? Qué cambios, qué puede ocurrir, qué va a pasar con el juego.
Entonces, si te preparas, si vas evaluando tus sesiones, vas con un objetivo cada sesión, pero pues el niño te puede cambiar la jugada, o sea, cualquier persona, no solo los niños, en sesión cualquier persona te puede cambiar lo que está ocurriendo. Entonces, la ambigüedad yo creo que es la característica más grande que tenemos que soportar como terapeutas y que tenemos que ir formando. Y decir, tengo que aguantar esto, si yo no soporto la ambigüedad, digo, es que no puedo trabajar si no sé qué va a ocurrir la siguiente sesión. Bueno, entonces ve viendo qué área de la psicología te permite ser más estructurado, no una cognitivo-conductual. Pero trabajar con niños desde la terapia de juego, creo que la base es la ambigüedad, soportarla. Ahora, en los espacios de juego, pues sí necesitamos un espacio que pues sea amplio, porque con el niño te vas a arrastrar en el piso, te tienes que hincar, vas a estar corriendo, jugando, moviéndote. Entonces, pues también como terapeuta tienes que estar dispuesto a hacer eso, ¿no? Porque hay terapeutas que prefieren estar sentaditos y digo, está perfecto, es cada característica de cada uno. Pero un terapeuta de juego con niños, tenemos que jugar de todo, ¿no? Vamos a agarrar pinturas, vamos a agarrar texturas. Si no te atrae eso, pues yo creo que esa área no es tuya, porque puedes agarrar pinturas, mancharte las manos, se te va a manchar la ropa, obviamente. Entonces, pues que lo soportes, ¿no? Que no te genere un conflicto, porque tu objetivo es trabajar con el niño y lo vas a hacer con gusto. Entonces, eso va a ser otra parte. Y pues las herramientas, podemos utilizar muchísimas herramientas. Los juguetes, podemos utilizar bloques de madera, juguetes de animalitos, familias, casas. Lo que no es tan propicio es utilizar juguetes con un objetivo ya específico. Podemos utilizar juegos de mesa, sí, pero que nos guíen a algo. Por ejemplo, cuando tenemos que trabajar límites, seguimientos de reglas, pues este tipo de juegos nos va a favorecer para conocer cómo el niño se desenvuelve. Pero pues permitirle al niño que exprese, ese es el objetivo de todos los elementos de juego que vamos a utilizar, ¿no? Que no tengan como un objetivo específico. Y si el niño me quiere hacer una pirámide de puros muñequitos, que me la haga, pero pues obviamente yo como terapeuta voy a evaluar por qué está haciendo eso. Porque si tiene bloques de madera con lo que los puede hacer, porque está utilizando muñecos, ¿no? Entonces, como va a tener muchas herramientas con las cuales jugar, tú tienes que ir identificando, ese es tu objetivo como terapeuta, porque el niño está haciendo eso. No solo es llegar y me pongo a jugar, ¿no? Claro. Porque pues si no, se pierde el objetivo, exacto. Porque pues literalmente te sumerges en el mundo de ellos y también vas y vienes, ¿no? Esta cuestión de tampoco te me vayas, porque si no ya valió. Sabes que va a ser la terapia, exacto. Entonces vamos estamos como en atención, en el psicoanálisis le llaman flotante. Ese es como tu objetivo en este tipo de terapias. Vas, te involucras con el niño tiene que saber, porque también tú tienes que saber si el niño quiere que juegues con él. Si no quiere que juegues con él, bueno, te toca evaluar por qué no quiere que yo juegue con él. Y está bien, lo dejas, ¿no? Porque el objetivo es ese, que vaya tomando esa confianza contigo. Decir, bueno, hoy sí, vente, vamos a jugar, y porque hoy sí quiere que juegue con él, y la sesión pasada no. O llevábamos varias sesiones jugando y hoy dijo, no, ya no juegas conmigo. Entonces todo eso pues nos va dando herramientas para decir, a ver qué está pasando, como dependiendo del motivo de consulta, ¿no? Cada motivo de consulta pues nos va dando esas respuestas. Perfecto, ok, oye, genial, sí, la verdad es que queremos segunda parte, que no sé si hay esto, pero eso es lo maravilloso. ¿Y te parece si nos vamos como a la siguiente, para que pues, también dejemos un poquito picada a la gente, ¿no? Sí, no es nuestro objetivo, pero pues también para que puedan aprovechar otras cosas y no todo el tiempo se sumerge en esa parte, ¿va? Una de ellas es, pues, Itzel, ¿tú cómo supiste que querías esta carrera o cómo fue eso? Pues yo tuve varios acercamientos con psicólogos cuando yo era más pequeña, entonces pues la mayoría trabajaba con puros adultos, y entonces como que a mí me empezó a gustar esta onda de decir, pues sí, pues somos seres importantes, ¿no? Porque puedes ayudar a alguien a cambiar. O sea, obviamente la base de la terapia es trabajar con nosotros, y ya que yo me sienta segura de mí misma, bueno, puedo ir empezando a apoyar a alguien más. Entonces, desde ahí, pues sí, yo digo, sí, somos seres muy importantes. A mí me atrae mucho esta profesión. Ya en la carrera, pues empiezo a tener, pues por ahí ciertas prácticas, y entonces me enamoro del trabajo con los niños, porque digo, sí, los adultos se puede trabajar con ellos, no digo que no sean buenos. La terapia con adultos también es muy bonita, con adolescentes, pero
esas etapas de desarrollo te ponen muchas barreras para trabajar, ¿no? Porque ya saben a qué van a terapia. Exacto, sí. Y con un niño también va conociendo poco a poco qué es ir con el psicólogo, pero el niño te expresa. El niño no te va a poner tantos filtros y si te los pone también te está diciendo algo, porque el niño, su base de la infancia es jugar. Exacto. Ok. Entonces, un niño que no juega, pues te está diciendo mucho. Y entonces yo me enamoré de todo eso, la verdad, el trabajo con los niños es muy bonito porque pues también te pone a ti, a como terapeuta, a decir, a ver, soy buena, tengo que echarle ganas, ¿no? Sacar todo lo que tengo. ¿No? Mis años escolares, a ver, tienen que servir de algo y sacar todos sus conocimientos, porque cada niño va a ser distinto, ¿no? No tenemos maquinitas impresoras, entonces cada uno te va a dar cosas distintas y pues a partir de ello yo digo, sí, los niños es lo que a mí me gusta. Y creo que pues sí, se te nota ese brillo, esa pasión que tienes. Pero por otro lado, bueno, creo que también dentro de lo que vas conociendo, ¿cuáles consideras que han sido como los problemas que encuentras tú en México sobre la psicología? O sea, pues yo creo que seguimos teniendo como una imagen errónea del psicólogo, ¿no? A pesar de que pues seguimos ya con un desarrollo más amplio en estas áreas, a veces el papá pues viene con esta imagen de pues el psicólogo sigue siendo para locos, ¿no? Y esa imagen de qué van a decir los otros de que lleve a mi hijo al psicólogo o de que yo vaya con mi hijo al psicólogo sigue siendo una cuestión muy complicada, ¿no? Hay papás que la verdad les aplaudo y que les agradezco porque pues ya ven el psicólogo desde otra postura, ¿no? Más amplia en decir, sí, pues el psicólogo nos va a apoyar, vamos a trabajar, nos está favoreciendo, sigamos yendo todas las semanas. Pero hay otros que no, entonces o van a empezar a ver el cambio en el niño y van a decir, no, ya tengo que cambiar yo también, y ahí es donde ya no van a querer ir a terapia porque pues es un círculo el trabajar con alguien. Y pues sí, yo creo que ese es el problema más grande, tenemos que seguir cambiando estos mitos sobre para qué sirve ir a terapia. Ok, y si quieres, vamos con ese lado, vamos con el otro, que es, ¿cuáles crees o cómo crees que pueda mejorar esta cuestión de la practicidad de los psicólogos en México? Pues yo creo que también un problema muy grande es que tenemos mucha competencia, ¿no? Tenemos los que nos leen las cartas, los que nos leen los caracoles, ¿no? Tenemos al padre de la iglesia, yo no tengo tema de juzgar a nadie, todo es muy abierto. Lo que nos funciona a cada uno, pues lo vamos a hacer. Pero yo creo que es nuestra competencia más grande porque en terapia es un cambio progresivo, no voy a ver el cambio en un día, en una semana, en un mes. Y a diferencia de todos esos que trabajan esos temas, pues yo lo que les digo es que trabajan la técnica más vieja de la psicología, que es la, ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre, Un ejemplo. Bueno, es que modificamos el pensamiento de la persona, ¿no? Todo esto que puede ser de la psicología positivista, de tú puedes, échale ganas, todo esto. Más que nada es este pensamiento modificado, ¿no? Le voy a cambiar el pensamiento a la persona. Y, por ejemplo, cuando yo te lo doy los caracoles y quieres andar con alguien, el del caracol te va a decir, sí, ahí está el muchacho, que no sé qué. Yo no sé si sí salga ahí el muchacho, ¿no? Porque la verdad, también es gente que solo sabe hacer eso, muy especializada, pero la persona se lo cree. Eso es importante, yo creo, en cualquier cosa que hagamos, ¿no? El que alguien vaya a terapia y se la crea, ya la hicimos, porque de ahí la persona va a trabajar. A mí como terapeuta va a trabajar él y vamos a hacer el cambio. Entonces, trabajar para que las personas se sientan cómodos con la psicología y se acerquen más a la terapia, yo creo lo que nos falta es divulgación, ¿no? Que a lo mejor existan más charlas, que existan más talleres, en donde podamos decir, a ver, vamos a un taller de expresión de emociones, ¿no? Cuestiones más sencillas, donde no nos vamos a adentrar solo a temas, donde yo sé que te voy a abrir tus emociones y en un día no te voy a poder trabajar. Entonces, temas generales donde ellos puedan entender, yo como psicólogo, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? Que ellos conozcan. Yo tenía un maestro en la universidad que decían, por ejemplo, los bebé tips, ¿no? A los papás que van a tener hijos y todo esto, pues enseñar a ver, tú puedes trabajar con tu hijo esto desde pequeño e irlo guiando, ¿no? Y entonces no va a ser necesario que vaya al psicólogo cuando esté grande, porque desde pequeño voy a ir trabajando esto. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta, divulgación, y que pues sea menos cerrado el proceso de que, bueno, solo ir a terapias para locos, porque la verdad esa imagen la seguimos teniendo.
¿Qué beneficios te ha dejado a ti esta profesión? Ya nos comentaste algunos, pero vamos a darle un poquito más como es. Pues yo creo que cualquier profesionista del área de la psicología, cuando en verdad te apasiona, sea la rama, la teoría o lo que sea que quieras ya, pues vas a volverte mejor persona. ¿Por qué? Porque tu objetivo va a ser pues que la otra persona sea mejor, que salga del conflicto que tiene. Entonces yo creo que esto es la mejor herramienta que la carrera me pudo dejar, ¿no? Que mi objetivo como persona sea que la otra persona se sienta bien consigo misma, ¿no? Yo me siento bien consigo misma, cada terapeuta tiene que trabajar sus conflictos que tiene en su vida, por favor háganlo, pero pues el objetivo justamente es eso, ¿no? De que la otra persona se pueda sentir bien consigo, y yo creo que también esa es la base que tenemos que tener. Cuando la otra persona se sienta bien, yo ya puedo decir gracias, fue un gusto conocerte, fue un gusto trabajar contigo, pero ahora te toca a ti poco a poco empezar a trabajarlo por sí solo. Porque pues también amarrar a nuestros pacientes, híjole, es un tema muy feo. A lo mejor eres muy buen terapeuta, pero pues justo no tienes este ingreso tan fuerte, pues te da miedo que tus pacientes se te vayan. Entonces yo creo que es trabajar con esta parte de decir, bueno, yo sé que a lo mejor se me vira este ingreso, pero pues yo sé, y es la ganancia más grande, o al menos muy personal, es ver que la otra persona puede trabajar por sí sola. Y darle esa libertad, porque obviamente no cualquier terapeuta pues va a hacer como ese clic contigo, ¿no? Ni con los niños, ¿no? También tú como terapeuta, que a lo mejor un niño, no hagas clic con el niño y sientas que está muy forzado el proceso terapéutico, expresarlo y decir, me encantaría trabajar, pero la verdad es que mis capacidades, mis conocimientos, pues no me lo permiten, ¿no? Ser sincero con nosotros y con el paciente. Y poder canalizarlo, decir, yo creo que este terapeuta sería más apropiado, y canalizarlo y no sentirte ni culpable ni mal por hacerlo. Al contrario, le está haciendo un beneficio al paciente. Exacto, buenísimo. Esa parte de crear conciencia con lo mismo es maravilloso. Oye, Itzel, y pues de alguna forma pues nos encantaría seguirnos más, pero pues entendemos que pues hay también ciertas actividades. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir? ¿Dónde la gente en algún momento gusta preguntarte algo, un comentario? Claro, pues en las páginas de Gractitus pueden comunicarse directamente también y que ellos se vinculen conmigo. También están mis redes sociales, que es @ItzelQV, la Q y la V en mayúsculas. Ok, qué bueno que lo escribes. Okay. La cuestión de edición. Qué bueno, ok. Así está escrito. Así está escrito. Perfecto. Sí, y se pueden comunicar conmigo, pueden enviarme un mensaje y charlar, comunicar. Yo soy que también eso de acercarse y decir, no, pues necesito terapia, es difícil, entonces, pues que ellos tengan la confianza, porque también cuando alguien decide ya ir a terapia es algo que se aplaude porque es muy bien, es algo que favorece. Entonces charlar, platicar, lo que sientan primero en confianza, la empatía y todo esto, y entonces ya después dirán, sí, ya podemos ir a una sesión de terapia. Bien, entonces, ok, Itzel, pues la verdad estamos muy agradecidos, muy contentos de tu presencia. Gracias. Nos genera más saber, más conocer, y bueno, si tú estás de acuerdo, poder abrir más espacios de estos foros con diferentes temáticas. O sea, a lo mejor si la gente nos escribe sobre un tema específico, bueno, si tú gustas estar aquí por dándonos vuelta, pues no hay ningún problema. La verdad es que estoy personalmente me encuentro muy contento, muy satisfecho de lo que hemos conversado, con más dudas, eso generalmente, pero bueno, o sea, nuevamente muchas gracias, Itzel, y pues, ¿te gustaría agregar algo más, decir algo más? Nada más, pues son bienvenidos a Creactitud, y cuando quieran estamos abiertos a dudas, preguntas y más. Así es. Pues gracias a ustedes, gracias a producción, gracias a todos los seguidores, y pues nos vemos en otro capítulo más. Muchas gracias nuevamente, gracias y más gracias para que se repitan. Nos vemos pronto.